Ok, voy a ir empezando el live. Mientras que se va uniendo la gente. A ver, creo que con el bombillo. Más o menos así. Voy esperando mientras que se unen y voy empezando a dibujar. Más o menos haciendo las proporciones. A ver, voy a hacerlo un poquito más para acá. Dejar un poco de espacio. Ok. Esta es una práctica de sombreado de una esfera que nada más es para probar porque este nada más es un live de prueba. Solo para empezar y probar. Yo creo que la voy a hacer un poco más pequeña la esfera. Una práctica no muy complicada. Solo para hacer un live de prueba. Más o menos así el tamaño. Voy a acercar un poquito la cámara. Así. Estoy usando un 2B ahora mismo. A ver. La esfera es proporcionada igual en los dos lados. Entonces, vamos a ver, más o menos ahí. Un poquito más para acá. Ok, así está bien. Voy trazando más o menos. Esto nada más van a ser unas guías. Ok. Ya está comenzando a entrar la gente. Saludos a los que van entrando. Ok. A ver. Lo que queremos es más o menos hacer un boceto de la esfera. Mm, ok. Vamos a encontrar el punto medio donde más o menos usarlo como guía para hacer la esfera. A ver. Ok.
poco a poco. Vamos más o menos haciendo la esfera. A ver, aquí encontramos el punto medio más o menos. A ver, por aquí, ¿sí? Aquí está el punto medio. Ok. Más o menos aquí. Por aquí. Ok. Más o menos vamos comenzando la esfera. Estoy tratando más o menos de tener cuidado de que quede todo bien, bien esférico, que las curvas queden bien. Más o menos así. A lo mejor voy arreglando un poquito aquí. Ok. Por aquí hago la otra curva. Siempre tratar de tener cuidado. Ok. Más o menos así. Creo que voy redondeando un poquito más por acá. Hay que tener bastante cuidado con el dibujo aquí. Ok. Más o menos tenemos esto. Voy borrando más o menos las guías. Y ya que aquí tengo mi esfera prácticamente lista. Ok. Puedo ir limpiando un poquito los bordes que quedaron un poquito sucios. Arreglando un poquito también si veo que alguna curvatura quedó mal. A ver, por aquí. Ok. Por aquí puedo arreglar un poquito el delineado. Aunque esto nada más es un boceto, nada más. Okay. Más o menos así lo tendríamos. Ok. Por aquí voy haciendo la sombra proyectada, ya que esta es una esfera en sombra. Más o menos por aquí la empiezo, teniendo en cuenta, claro, la referencia. Trato de usar líneas más o menos para guiarme un poquito, que después más o menos puedo redondear. Me fijo bastante bien por aquí. Sí, más o menos lo tendremos así, a ver. Creo que sí está quedando igual que la referencia.
Para la sombra arrojada tenemos que tener en cuenta de que la luz más o menos choca más o menos por aquí, entonces ahí más o menos calculamos por dónde está la sombra proyectada, o sea, por dónde termina, que también hay que tener otra cosa en cuenta, que donde termina la sombra proyectada, normalmente la sombra está mayormente difuminada, porque es donde más llega la luz, y entre más se acerca la sombra arrojada a la bola, la sombra se hace, digamos, más oscura y menos difuminada, o así más o menos. Ok. Estamos bien aquí. Ok. Estoy verificando si las bolas todavía. Vamos a borrar un poquito las guías. Ok. Creo que podemos ir haciendo más o menos lo que es la sombra propia de la bola. Ok. Voy comenzando más o menos con líneas, sin tener que empezar con el detalle, sin las curvas, porque cuando empezamos con el detalle, empezamos con las curvas, empezamos con líneas más complicadas, solemos, este, digamos que el dibujo queda mal. Entonces es importante simplificar primero el principio y después ir yendo al detalle. Por ejemplo, ahorita como estoy haciendo que la sombra propia la estoy estableciendo con líneas rectas, ¿ves? Y poco a poco voy formando, digamos, como mi línea curva. También hay que tener en cuenta que tener mucha paciencia para esto. Aunque es una simple esfera, uno tiene que tener paciencia para sombrearla, hacerle, digamos, la textura. No es que lleve textura, sino que uno cuando trabaja al grafito, uno quiere lograr cierta textura. Entonces esa textura hay que trabajarla. Ok. Les recuerdo que nada más esto es un live de prueba, solamente para probar qué tal va el live, la calidad del video, del audio, la iluminación, y para tener todo eso en cuenta para los próximos live que posiblemente haga. También quería ver la opción de que si se podía resubir a YouTube, que creo que es algo que he visto que cuando se hace live en Instagram quedan guardados y se pueden resubir a YouTube. Si es el caso, los resubo en el canal que yo tengo, del mismo nombre que la cuenta de Instagram. Ok, voy borrando un poquito las guías por aquí. Voy arreglando un poquito por aquí, más o menos. Ok. Voy realizando
creo que desde aquí, como ya tenemos hecho ya en sí el boceto de la bola en sombra, creo que podemos empezar desde aquí con realizando, digamos, lo que se llama el matado. El matado es, digamos, hacer una capa de sombra principal, que eso va difuminado. Con este mismo lápiz 2B se puede hacer. Voy a tratar de hacer el matado primero llenando todo de un mismo tono. Y para eso tengo que hacer, digamos, el trazado de un mismo, hacer como una clase de tramado de un mismo lado. Y tratar de que todo quede de un solo tono, de un solo valor, por ahora. Más o menos voy por aquí siguiendo con el tramado por la sombra arrojada. Yo siempre trato de usar toda la punta del lápiz, aprovechando de que uso la punta de los lápices afiladas, casi como si fuera una aguja. Eso ayuda mucho a que digamos que el carboncillo del lápiz penetre en el papel. Ok. Ya casi más o menos lo tenemos listo, más o menos así. Tratando todo de que quede de un solo tono. Así estaría. Más o menos voy a acercar un poquito la cámara. A ver, toque así. Ok. Creo que así quedaría. A ver. Ahora con el difumino vamos a tratar de difuminar toda esa zona que hicimos, todo ese tramado. Un buen consejo es difuminar del lado contrario a donde está el tramado. Por ejemplo, yo hice el tramado de esta forma, entonces yo difumino de esta manera. Normalmente los difuminados quedan así mejor, quedan, digamos, más uniformes, digamos, mejor hecho. Ok. Ahí me sobrepasé un poquito, pero ahorita lo limpiamos. Otro buen consejo es que normalmente cuando usamos los difuminos es mejor usar los difuminos cuando ya están usados, o sea, cuando ya tienen, digamos, cierta suciedad, porque suelen dejar, digamos, todo, cuando uno hace el matado suele quedar todo de manera más uniforme, no quedan manchones, y eso es lo que queremos evitar.
Esto se logra es cuando el difumino está manchado, ya está usado. Cuando está recién nuevo, lo que suele pasar es que suele como que absorber el grafito, como que lo borra, algo así. O suele dejar manchones, deja como irregular toda la zona. Ok, sí estaría bien. Ok, voy limpiando un poquito. Voy limpiando por aquí. Voy a tratar de reducir un poquito el delineado de aquí para que quede un poquito más claro, que quede nada más como una guía, un boceto, y después el delineado se puede ir arreglando a medida que uno vaya sombreando. Ok, ok. Ahora sí podemos ir empezando con el sombreado como tal. Voy a seguir usando el 2B y a medida en lo que yo quiera acercarme con valores más altos, voy usando otros números, por ejemplo el 4B, el 6B o para los tonos medios el 8B. Aquí más o menos trato de tener cuidado, siempre fijarme de la referencia, de modo que quede exacto. ¿Ok? Yo siempre cuando voy a empezar a dibujar y cuando ya voy a la parte del matado, o sea, ya lo tengo realizado, yo empiezo siempre por la parte de la familia de las sombras, no empiezo con tonos medios o digamos las luces, siempre eso lo dejo no de último, sino que a medida que vaya realizando el dibujo. Más o menos quiero oscurecer aquí. A ver, voy a tratar de oscurecer un poquito más la parte, la que se llama la línea Terminator, de lo que es la sombra propia, ya que es la parte más oscura y la que suelo darle, digamos, más importancia al sombreado, porque le da mucha estructura al dibujo. A ver, voy oscureciendo un poquito más por acá. No importa si se pierde un poquito el detalle del delineado. Eso en medida de que uno vaya trabajando, lo podemos volver a aparecer, digamos. Ok.
Ok, voy trabajando un poquito más aquí. También esta parte que es importante porque en la referencia, la parte arriba de la bola de la sombra propia es la que está más oscura. Casi que toda la parte de arriba está totalmente de un solo tono oscuro, casi. Ok, voy limpiando un poquito por aquí arriba, ya que no tiene tanto trazado por aquí, está un poquito más limpio. Ok, vamos trabajando por aquí. Ok, creo que por aquí nos podemos, aquí sí que tenemos un poquito más de cuidado, ya que en esta parte es donde va enclareciendo un poquito más la sombra propia. Ok, así que voy a hacer mayor énfasis, mayor importancia en la parte del Terminator. Esto hay que tener mucha paciencia en el sombreado, ya que uno tiene que ir poco a poco. Ok, aquí puedo ir arreglando un poquito el delineado. Ok, voy oscureciendo un poquito más la orilla, lo que llamamos Terminator, de la sombra propia. Ok, voy a acomodar un poquito la luz, a ver. Creo que así se nota mejor, más o menos así, o así. A ver, no. Voy a intentar usar la luz del teléfono, a ver. Mm, Creo que no se puede usar la luz del teléfono, pero voy a tratar de acomodar de modo que la textura se note un poquito más. Creo que así queda mejor. A ver, ok. Vamos a seguir así. Aquí sí puedo ir trabajando un poquito también el delineado para que no se pierda tanto. Ok,
Si seguimos, ok. Por aquí voy a estar acomodando un poquito más la parte del Terminator. También trazando un poquito más por aquí, que no quede tampoco tan claro. Algo que puedo hacer es ir difuminando un poco. Aquí voy a difuminar un poquito, recordando del lado contrario de el tramado. Nada más un poco, tampoco quiero que se pierda la textura. Más que todo quiero difuminar es en la parte del Terminator. Ok, así. Voy a seguir trabajando con el 2B. Todo el dibujo he estado trabajando con el 2B. El 2B es un lápiz muy útil. Lo uso prácticamente para todo, para boceto, para hacer el matado, para hacer las sombras principales. Es un lápiz muy versátil. Voy a trabajar un poquito el delineado aquí. Okay. Y voy a limpiar un poquito por aquí. Okay. Teniendo mucho cuidado. Ok. Aquí también voy a limpiar un poquito. Ok. Voy a seguir. Yo creo que a partir de aquí podríamos usar el 4B. Sí. Podemos arreglar un poquito el delineado por aquí. Ok. Voy a delinear un poquito. Bueno, delinear no, seguir con la sombra por aquí. Algo que también hago, que es un poquito del estilo mío, es, digamos, remarcar un poquito el delineado, ya que yo no quiero, digamos, llegar a un cierto realismo completo, a un hiperrealismo, digámosle así, sino que, digamos, un realismo que tenga su propio estilo. Cuando se habla del arte hiperrealista, el problema es que suelen ser copias de fotos y realmente no tienen como su propia personalidad.
Entonces siempre me ha gustado el realismo, pero digamos con ese toque de estilo único que le da cada artista. Ok, ok, creo que aquí ya puedo ir usando el 4B. Voy buscando mi 4B. 6B. Ok, aquí está. Voy a ir sacándole punta. Listo. Ok. Vamos a seguir. Aquí ya estoy usando el 4B. Voy a acomodar un poquito la luz de modo que no quede tan, de que no se marque tantas las sombras en la mano. A ver. A ver. Ok. Así más o menos. Ok, así lo tenemos más o menos. Mm, creo que ya va quedando mucho mejor. Eso es cuestión de tener paciencia y ir trabajando por capas, que eso también mucha gente no lo tiene en cuenta cuando va a trabajar, digamos, con los lápices de grafito, con el dibujo como tal, sino que cuando uno trabaja con el dibujo, uno trabaja es por capas. El dibujo es por capas. Fíjense, por ejemplo, aquí por encima de esto trabajamos con la capa que es la primera capa, que es el matado, que es como un tono, digamos, todo uniforme. Y luego de aquí pasamos a las sombras más complejas. Que más o menos va quedando así. Podemos ir usando el 4B más o menos en la parte del Terminator de aquí. Ok, vamos realizando aquí el dibujo, la sombra.
Voy a unificar un poquito aquí en esta parte. Cuando uno trabaja aquí, también uno quiere tener, digamos, cierta sensibilidad con los tonos, o sea, saber diferenciarlo, porque así cuando uno maneja bien el tono, cuando uno va a hacer este tipo de dibujos, uno logra la sensación de volumen que da este el dibujo. A ver, que es a lo que se quiere lograr, la sensación de volumen. Okay. Creo que por aquí podemos ir parando un poco con el 4B para no oscurecer tanto. O continuar por la parte, seguir por la parte del Terminator, que es la parte que quiero, digamos, que más quede remarcada. Igual tampoco quiero que sea un dibujo, digamos, muy complejo, es nada más un pequeño estudio de sombreado, una esfera en sombra. Es nada más para la prueba del live. Ok, esto nada más es una prueba simple. Creo que podemos desde ahora trabajar, bueno, limpiar un poquito por aquí y trabajar con los medios tonos, empezar a trabajar con los medios tonos. Pienso dejar la sombra arrojada de último, ya que no lleva mucho trabajo. Ok, ahora sí voy a estar usando un HB. Voy a buscar mi HB. Aquí lo tengo. Ok. Yo normalmente los lápices los tengo, todos los que normalmente uso, tienen la punta afilada, casi como si fuera una aguja. Y es como yo había dicho antes, precisamente para que la punta del lápiz penetre mejor en el papel y el carboncillo quede mejor impregnado en el papel. Entonces, para cuando tenemos los lápices así, tenemos que sacarle, digamos, la punta con un papel de grano. O puede ser hay unos que ven, hay, digamos, como algo así como unos papeles de granos especiales para el dibujo, que vienen como en una tablita de madera. Esos son bastante buenos. Ok, ya tengo la punta afilada, más o menos. Voy a estar trabajando con los medios tonos. Más o menos quiero trabajar con los medios tonos, teniendo mucho cuidado de trabajar más o menos aquí por la parte de la sombra, que es por donde está el Terminator, y quiero jugar un poquito con la sensación de volumen. Que otro consejo que les puedo dar es que cuando trabajen muy cerca de las partes muy sombreadas, tengan mucho cuidado con pasar el lápiz por encima de esas partes sombreadas, porque ¿qué es lo que pasa? Arrastramos, digamos, el carboncillo, lo oscuro para la parte clara y entonces solemos como ensuciar el dibujo.
Ok, voy a acomodar un poquito el bombillo, a ver si de esta manera se ve un poquito mejor. A ver, ok, creo que así queda mucho mejor. A ver, voy trabajando un poquito los tonos medios por aquí. Teniendo mucho cuidado. Voy a limpiar un poco por aquí. Ok, voy trabajando con los tonos medios. Otra cosa que podemos tener en cuenta es que cuando trabajamos por capas, primero se deberían de trabajar las capas más claras por encima de las oscuras, o sea, trabajar los lápices más claros primeros, como los H, y trabajar después los lápices, digamos, más claros, perdón, los más oscuros, porque cuando trabajamos con los lápices más claros, los H, normalmente no genera buen resultado en las partes oscuras. Ok, saludos a los que van llegando. Em, Creo que en esta parte, creo que podríamos empezar a difuminar un poquito la parte de los tonos medios y acomodar un poco por aquí, trabajar el delineado. Y aquí se ve un poco raro. Estoy, por cierto, usando lápices Faber-Castell para el quien quiera saber. Ok, aquí voy limpiando un poco. Voy a empezar a difuminar un poquito la parte de los tonos medios. ¿Cómo hago para difuminar? Esta vez no voy a usar difuminos como tal, las barritas de difumino. A mí me gusta es usar papel higiénico o servilletas. ¿Por qué? Ya que cuando uno está trabajando con tonos más claros del HB hacia arriba, o sea, hacia los H, digamos que cuando uno usa papel higiénico o este o servilletas, suele quedar un resultado mejor, sella como mucho mejor las partes más claras. Ven, si yo estuviera usando ahora mismo las varas de difumino ahora mismo,
lo que haría es ensuciar un poquito la parte de los tonos medios y eso no quiero, entonces para eso uso el papel higiénico, que no es, digamos, tan agresivo, no suele ensuciar tanto, suele sellar mucho mejor los tonos medios. Ok, voy a seguir trabajando con el HB. Realmente el resultado me está quedando muy bien, me está gustando como está quedando desde ahorita. Aquí hay un punto claro que lo voy a tratar de llenar con el mismo HB. Otra propiedad muy importante que hay que conocer y que es bastante curioso del carboncillo es que cuando uno trabaja con los H por encima de los B, normalmente estos hacen como un trabajo de difuminado. Lo que pasa es que por lo menos yo no suelo trabajar de esa manera, pero hay quienes lo usan para rebajar un poquito el nivel de brillo que hace el carboncillo, porque cuando se trabaja con lápices muy oscuros, o sea, los ve, suele dejar como un brillo muy raro, un brillo que suele ser molesto cuando uno va a tomar fotografías o cuando uno va a ver de ciertos ángulos el dibujo. Ok. Aquí yo creo que puedo ir trabajando con el 2B para dejar mejor acabado en la parte del Terminator. Algo que tenemos que también tener en cuenta es que el difuminado hay mucha gente que lo usa mucho. Hay que en el dibujo tratar de usarlo lo menos posible. El difuminado como tal sirve para sellar el carboncillo en el papel como tal, pero hay gente que lo usa por um, no sé cómo decirlo, lo usan como para sombrear en su totalidad, o lo usan como para arrastrar el carboncillo, lo cual no debería de ser así. Debería ser, los difuminos siempre se han usado para sellar un poquito y eliminar un poquito la textura que da el carboncillo. Pero es que hay que tener mucho cuidado cuando uno trabaja con eso. Ok, aquí vamos. Ya se va viendo un poquito mejor el resultado. Voy a difuminar un poquito la parte de los tonos medios. Ok, los tonos medios. Voy a tratar de no abusar mucho de esta parte. Y voy a empezar a usar los lápices H. Voy a sacar mi H y dos H. Ok. Voy a empezar con el 2H. Ok, aquí lo tengo. Aquí voy trabajando un poquito más.
Voy tratando de trabajar un poquito con delicadeza, ya que estos lápices son muy claros, pero hay que tratar de trabajarlos con un poquito de delicadeza en la parte de los tonos medios. Creo que debería de trabajarlo un poquito más por esta parte. Ok, voy limpiando un poquito por aquí. Voy a tratar de rebajar un poco la sombra aquí, que siento que no me está quedando de manera correcta. Y para eso uso el borrador moldeable con mucho cuidado. Ok, trato de rebajar un poquito. Ok, poco a poco va quedando el resultado final. Ok, por esta parte, la de arriba, hay un poquito más de, digamos, abarca un poquito más la parte de los, esta parte como media, abarca como un poquito más oscura. Y ya bajando abarca mucho menos. Aquí ya sí debería de usar el 4H. Este, ok, ok. Aquí voy trabajando un poquito más. Voy a tratar de, a ver, voy a tratar de que, considerando el volumen de la esfera y llegando un poquito a la parte más central, considerando que más o menos por aquí está el brillo máximo. Vamos a estar redondeando un poquito más, considerando ese volumen y teniendo mucho cuidado y trabajando con los lápices más claros. Ahorita estoy trabajando con el 4H, dejando un tono, digamos, muy ligero. Y a medida que voy llegando a la parte del brillo máximo, tengo que dejar un poquito, digamos, de presionar un poquito más el lápiz, de dejar de presionar el lápiz un poquito más. Ok, tampoco quiero detallar mucho porque realmente tampoco quiero que quede muy largo el live. Uy,
A ver, más o menos así. Voy a tratar de que la iluminación pegue un poquito más. Ok, ok, que sí estaría bien. Voy a tratar de trabajar un poquito el delineado aquí. Hay gente que elimina completamente ese delineado en la medida en lo que va trabajando, que como estaba explicando antes, eso es un poquito del realismo que mucha gente quiere lograr. Yo no suelo ser ese tipo de persona que quiere llegar a un hiperrealismo, pero más o menos podemos intentar aquí que no quede un delineado tan marcado, más que todo en la parte de las luces, para que quede, digamos, mucho más, eh, digamos, más estilizado, mucho mejor. Porque también hay que tomar ciertas decisiones en el dibujo que tengan que ver con, digamos, el estilo, el resultado final, la belleza de la obra, cómo queda realmente mejor. Podemos incluso modificar ciertas cosas de las propias referencias. Creo que aquí ya me sería útil tratar de difuminar un poquito con el papel higiénico en la parte de arriba para que no quede tan oscuro, o sea, rebajarlo un poquito más, sellarlo un poquito más y para que en la parte más central, en la luz máxima, pueda ayudar un poquito más. Aunque yo creo que, bueno, en la referencia la luz máxima abarca mucho, entonces creo que no vamos a abarcar mucho en tono medio, digámosle así. Ok, va quedando de esta manera. Voy usando el 2B, más que todo en estas partes de tono medio. Ok, ok, va quedando de esta manera. Voy a trabajar un poquito más con el HD en la parte eh, esta del Terminator. Quiero que quede un poquito mejor. Realmente quiero que quede mucho mejor porque no se nota mucho la transición.
entre, digamos que lo que le da volumen a la figura. Poco a poco lo tenemos. Ok, ya casi lo tenemos listo. Sí, yo creo que estaría así. A ver, quiero iluminar un poquito de... Ok. Creo que más o menos así estaría. Ok. Vamos a tratar de sellar un poquito por aquí. Sellar un poquito en la parte... Ok. Creo que voy a ir trabajando en la parte de las sombras. Esta de las sombras. De la sombra arrojada. Ya para ir finalizando un poquito el dibujo ya. Aquí seguimos haciendo el mismo tramado, continuándolo. A ver. Aquí quiero jugar un poquito con el borde. Ok. Ok, ya casi lo tenemos listo. Voy a tratar de no tardar mucho con la sombra arrojada. Ok. Esto creo que lo voy a difuminar un poco con el papel higiénico. Hay veces que me gusta difuminar un poco las partes oscuras con el papel higiénico, aunque no, aunque con el difumino también se puede, las partes más oscuras. ¿Ok?
Aquí voy arreglando un poquito. Rebajar un poquito por aquí. Esto lo voy arreglando después. Ok. Voy a arreglar un poquito el delineado de la... Uy. De la sombra arrojada. Ok. Esta parte voy a tratar de arreglar un poquito con el difumino. Ok. Voy delineando un poquito la parte de la sombra arrojada. Voy a acomodar un poquito el bombillo para que no moleste la lámpara. Ok. Recordemos también, como yo estaba explicando más o menos al principio, que cuando vamos llegando un poquito más, aproximándonos al final de la sombra arrojada, normalmente queda más difuminada. Entonces hay que tener en cuenta eso. También otra parte que hay que tener en cuenta de la sombra, digamos, arrojada, es que la parte más oscura de todo el dibujo es la que está más cerca de la bola. ¿Por qué? Porque es la parte donde está más oculta. En cambio, digamos que las otras partes de la esfera, de todo, digamos, de la sombra, se ve, digamos, afectada un poquito por la luz que se refleja. Entonces, eso hay que tenerlo un poquito en cuenta. Ok. Va quedando mucho mejor. Voy a tratar de oscurecer un poquito más con el 4B la parte que digo, la del, la del, la de la sombra arrojada, la que está más cerca de la bola. Ok, con 4B. Aquí ya estoy usando el 4B. Voy a tratar de usar el 4B de una manera un poquito más extensa. La parte, digamos, de aquí, de la sombra arrojada. Y después
Voy a tratar de oscurecer un poquito más las zonas que ya había indicado. Ok. Ya tenemos ya en parte oscurecida esta parte. Ok. Ya casi terminamos realmente el dibujo. Ya casi está listo en su totalidad. Igual esto no es un dibujo, digamos, muy desarrollado. Este nada más es un dibujo nada más para probar el live. Ok. Ok, ya tendríamos esta parte más oscura. Quiero oscurecer un poquito más por aquí para que parezca un poquito más a la referencia. Ok, voy limpiando un poquito la parte de la sombra arrojada. Ok, recordemos que esa parte va mucho más difuminada al final. Voy a trabajar con un HB aquí. Trabajar un poquito más la parte difuminada, que esa no la hemos trabajado mucho. Esta, la que está al final, la parte más difusa de la sombra arrojada, que es al final, ¿ven? Voy a acomodar un poquito la luz para que no moleste tanto en la vista, en la parte donde está la sombra arrojada. A ver. Voy a acomodar un poco la cámara. Tenemos listo. Ok, así. Ya casi lo tenemos listo. Voy a limpiar un poquito aquí. Y tratar de... voy a acomodar aquí un poco. Tratar de arreglar un poco más la sombra, digamos los tonos medios de aquí. Ok. Ok. Voy a tratar de sellar un poquito aquí con el... a ver. Creo que más o menos así quedaría. A ver, voy a usar el...
el 2, el HB. A ver. Voy a arreglar un poco con el borrador moldeable. Y creo que eso sería todo. Creo que ya tendremos lista la esfera. Nada más un dibujo simple. Ok. Sí, así lo tendríamos. Ok, voy a ver cómo queda mejor. Mm, Queda más o menos bien así. Ok. Voy trabajando un poquito aquí. Voy a limpiar un poquito aquí. Listo. Creo que eso sería todo. Así quedaría el dibujo de la esfera en sombra. Esto fue un dibujo más o menos simple, que lo dejaré hasta aquí para no hacer el video tan largo, porque esto nada más era una prueba para o sea, una prueba de cómo es que, de ver más que todo la calidad del video, la iluminación, o sea, tener en cuenta todos esos factores y probar cómo se ven los live. O sea, nada más esto es como un live de prueba y ver cómo nos va y tal vez haga otros live después. Yo los estaré avisando en las historias de Instagram. Posiblemente este live lo esté resubiendo en YouTube. Yo tengo un canal de YouTube con el mismo nombre del Instagram. Eh, lo estaré resubiendo y tal vez haga un par de reels con este mismo video, si es que lo puedo descargar. Bueno, hasta aquí quedaría. Adiós.